¿ok? Los cuentos de Los niños volvieron de noche tienen como una cierta intimidad, una cierta, eh, me parece a mí, que pueden valerse por sí mismos, más allá del libro anterior, digamos, ¿no? Que empezabas, pero que acá hay como, bueno, uno lo que espera de los cuentos es eso, que se valgan por sí mismos y que tengan cierta intimidad, ¿no? Ujú, qué bueno que lo dices, porque de hecho nació así el libro. No, a mí me cuesta trabajo en general pensar en términos de proyecto, ¿no? Que es lo que nos obliga mucho cuando pensamos en becas o incluso al construir libros. El proyecto es como que lo que se impone, pero a mí me costaba trabajo, pues estaba iniciando, ¿no? Entonces, este es mi primer libro que pienso como tal. Ujú. Entonces, yo más bien, cada proyecto era un cuento, entonces yo creo que eso es lo que se puede traslucir un poco al final. Ya después me di cuenta de que había una espina dorsal, ¿no? Pero eso fue ya posterior, ya escritos los textos. Me fascinó la crítica de Rosa Beltrán cuando dice que además tienes un cuento destinado a Freud, que por supuesto lo he leído, y toda esa cota de misterio que no alcanza a ser misterio. Eso me fascina, digamos, ¿no? Pareciera ser que más allá hay un misterio, no sabemos cuál, pero que no se expresa totalmente. Como que además en este libro has bueno, yo creo que es una característica tuya, pero que cada vez has como eh, ahorrado muchísimas palabras, en lugar de explayarte todo el tiempo. ¿Qué me dices de eso? Ujú. Sí, yo creo que el cuento es el género siniestro por excelencia, Mm. porque lo siniestro es justamente eso que tú dices, ¿no? Que es ocultar un secreto que no se revela, que no se alcanza. Y el cuento es un poco eso, es como la historia de una promesa, es decir, algo que sabemos que va a llegar en algún momento, pero lo que nos mantiene es justamente esa calidad como de potencia, ¿no? De lo que va, de la promesa misma. Entonces, sí me gusta mucho tanto en géneros formales, o sea, esto de ocultar, es decir, decir al sesgo, decir sin decir, y también dentro de las tramas, ¿no? O sea, la parte de lo oculto, lo insólito, lo extraño. Vuelves a estar con los gatos, vuelves a estar en los edificios, vuelves a estar este, como esta posibilidad de ver la vida a través del cuento, digamos, ¿no? Pareciera ser que solo se explica a través del cuento. Sí, sí, yo todo lo pienso en esos términos, porque el cuento eso es lo bonito, ¿no? Es muy efectivo, es muy contenido, y eso es lo que me gusta también, ¿no? Y lo que dices como de los animales que aparecen constantemente me gustan porque son miradas que son testigos nada más, ¿no? Están acompañándonos, están todo el tiempo, pero también sin estar, entonces me parecen como unos grandes personajes, además de que forman parte, pues, del paisaje incluso, ¿no? O sea, salimos y vemos, hay un cuento acá en Los niños volvieron de noche que tiene que ver con un panteón de Jalapa que sí existe, que está lleno de gatos, ¿no? Y yo les tengo fobia y es algo que le presté a mi personaje. Entonces, pues sí, todo eso aparece ahí también. Ajá. La UAM se ha evidenciado como una gran experta en cuentos, ¿no? Y experta también en esas voces nuevas, que como Irán Robalcaba, por ejemplo, y ahora con este libro, empieza como a medir ciertas fases de la literatura. ¿Cómo lo ves tú? Sí, no, definitivamente. Y cuando hablé con Antonio Ramos Revillas, es algo que me dijo que estaba perfilando, que siempre se había hecho, ¿no? Pero sobre todo en los años recientes de su gestión, le ha interesado, pues, hacer estas apuestas tanto por voces, digamos, nuevas o jóvenes, y por el cuento, que es un género que está súper, pues, maltratado, ¿no? Por las editoriales. Entonces, me parece sí, una apuesta muy interesante que están haciendo. Digo, desde luego lo digo como autor, pero también como lector, como dices, ¿no? Hay mucha producción y muy buena que hace la Universidad de Nuevo León.
tanto de su sello propio como de las coediciones, que es mi caso también, ¿no? Claro, con Micropress. Ahora, ¿tú crees que está maltratado el cuento? A mí a veces me parece que está súper bien tratado, no lo sé. O me llegan muchos libros de cuentos, no lo puedo saber. Claro, pues mira, yo creo que también son como muchos factores, ¿no? A mí sí me tocó como que me dijeran, está, pues, muy bien, pero mejor tráenos una novela, porque es Ujú. un primer libro, ¿no? Cuando iba a ser un primer libro. Y en general, pues tiene cabida más bien en editoriales así, independientes o universitarias, y el riesgo ahí es también que el asunto de la distribución, que no es el caso, son Mm, dos editoriales independientes, una independiente y otra universitaria que tienen muy buena distribución, entonces eso me gustó mucho, pero también si no, digamos, maltratado en ese sentido, tiene casa a veces en espacios donde no circulan esos libros, como es el caso de mi anterior libro, ¿no? Que lo editó el gobierno de Jalapa, ujú. eh, claro, porque no le interesa el mercado, pero pues tampoco lo mueve, entonces es como muy difícil Claro, también. es cierto. Ahora, ¿cómo te sientes siendo escritor? Ya este es tu segundo libro. Este libro me pareció maravilloso. Teniendo en cuenta ahora que están como las mujeres a la palestra, digamos, ¿no? Pareciera ser que no hay ya lugar para los hombres, a pesar de que yo estoy leyendo el último libro de Martin Amis y estoy absolutamente Sí, conmovida, pero bueno, eso es otra cosa, ¿no? claro. Dime tú. Sí, bueno, mira, también eso es algo muy importante, ¿no? Porque es como un ajuste de cuentas histórico, Ujú. el hecho de que se incorporen estas voces a la par, que es como debe ser, ¿no? A la par que de la de cualquier otra persona. Entonces, es decir, que no impacte el género eh, en ese acceso a publicar, a ser leída, a ser leído. Y a mí la academia es algo que me interesa mucho, o sea, yo, incluso antes de que hubiera como, no lo quiero decir boom, pero como gran momento de la reivindicación de autoras, antes de eso yo ya me había puesto a estudiar, por ejemplo, a dos autores que me gustan mucho de medio siglo en mi trabajo de grado, que es Amparo Dávila y Guadalupe Dueñas, ¿no? Ahora en la maestría, que ya la concluí y ahorita me toca hacer otra vez la investigación, estoy con Adela Fernández y Leonora Carrington. Entonces, desde la academia me ha interesado, entonces valoro mucho que ahora ya haya esta discusión tan puesta al frente. Y ahora, sobre cómo eso impacta en cómo yo entro a la escritura, yo creo que también tiene que ver el hecho de que podamos acceder, digamos, yo soy del 95. Entonces me toca un cambio importante gracias a las académicas de los 70 que, o sea, nacidas en los 70 que empezaron justamente cuando, en la década en que yo nací, a revalorar muchas escrituras de mujeres, ¿no? Entonces, eso también nos va formando un canon diferente, ¿no? Una tradición en la que nosotros nos inscribimos y que idealmente también tiene que cambiar las reglas del juego, es decir, ya no, yo creo que ya no tienen cabida estos discursos súper masculinistas, machistas, que nada más ven a las mujeres como objeto, en fin, pero también eso tiene que impactar en cómo leemos el género nosotros como hombres, ¿no? O sea, eso es algo que también me interesa en este libro y en el que uno que acabo de escribir también, que es eso, o sea, cuál es esta construcción de ser hombre, ¿no? O sea, ¿qué significa socialmente? ¿Cómo el menor ademán, el menor gesto o incluso una actividad puedes como, digamos, levantar cejas, ¿no? Y ya, entonces ya no formas parte de la arena masculina, ¿no? Eso también me interesa y verlo con todo esto en una big picture, ¿no? O sea, el ver eh, lo que hacen las mujeres y cómo también ellas han virado ese discurso. Entonces, yo creo que es un momento muy interesante y muy rico porque nos puede hacer encontrar modos de denunciación diferentes de los que se han hecho todo el tiempo por los mismos señores, ¿no? ¿Y cuándo hace la novela? La novela, híjole. Sí, tengo en mente como ideas, pero te digo que todo lo pienso como en términos de cuento, ¿no? Muy Ajá. contenido. Entonces me ha costado además también como
por términos de tiempo, me sirve mucho centrarme así en proyectos más pequeños. Ahorita en el que te acabo de escribir, que tuve una beca para escribirlo, ya puse a dialogar varios cuentos entre sí, como si fueran todos parte del mismo universo, ¿no? Y eso es, creo que quizá a lo mejor un pasito más allá a largo aliento, quizá. Sí, tienes muchísimo tiempo, pero de todas maneras me encanta que apuestes por el cuento, sobre todo teniendo en cuenta, y esta es la última pregunta que te hago, que, que el cuento no tiene nada que ver con contar historias, son dos cosas totalmente diferentes. Sí, claro, claro, el cuento es más bien verlo en términos literarios todo, ¿no? Encontrarle una forma específica para las historias, ¿no? Una buena anécdota no te basta para hacer un cuento, tienes que tener como un gran arsenal, varios recursos, en fin, ¿no? como una vastedad de herramientas para escribir un cuento, sí, totalmente. Me encantó este libro y nada, un abrazo enorme. Gracias. Gracias, Moni, te mando un abrazo.